Hola, hola, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, como dicen los narradores deportivos. Un placerazo saludarlos de nuevo después de esta pausita larga que tuvimos, pero bueno, justificada porque ya se dieron cuenta la maravilla que fue nuestra selección Colombia el jueves anterior, así que había que dejar el espacio para apoyar a nuestra selección. Pero bueno, de nuevo por aquí y felices de estar con ustedes nuevamente, de conectarnos y de compartir historias y por supuesto de construir a partir de estas semillas que hemos venido sembrando una nueva conciencia. Esto es muy, muy especial. Un saludo muy, muy especial para ustedes también. Valentina Londoño, Dios mío, nos acompañan aquí desde Australia. Qué rico saludarte, qué bueno. Stephanie, nuestra super manager. Rocío Martínez, Blanca Arango, Sara Crismado, un abrazote gigante, qué rico verte también. ¿Quién más vemos por aquí? Claurum, María Noelia, Hortensia Carbonell, de Jaramillo, Julián, Sandra Echeverry, Mónica Montoya, Luz María Plata, Miriam Susana. Saludos a todos ustedes, Bern Pink, Paula Andrea Correa, Andrea Díaz, tortas temáticas, qué bueno, Sonia Su. Bueno, el saludo muy especial para todos ustedes, qué rico verlas por aquí, Valeria Montoya, Luz Marina Sierra, Nicolás Sepúlveda, Reinas. Bueno, hoy es un momento muy especial porque vamos a hablar de cuerpo, mente y espíritu. Eso suena muy, por lo menos rimbombante y elocuente, ¿no? Pero la verdad es que es un tema bastante interesante que si nosotros aprendemos a comprender en su verdadera dimensión, vamos a tratar de llegar a cosas muy profundas y esa es la aspiración. Yo los voy saludando a todos aquí de a poquiticos. Alejo por allá en los Estados Unidos, Adrilu Gaviria, Catalina, qué bueno de verdad ver tanta gente aquí tan especial. Astrid Milena, Daniel Trujillo. Bueno, hablar de cuerpo, mente y espíritu necesariamente es entender finalmente que todo es vibración, todo en la vida es vibración. Si decimos que todo es vibración, significa todo es movimiento y la vida, lo hemos dicho hasta la saciedad aquí, la vida es movimiento, la vida es una oportunidad maravillosa para entender que somos seres dinámicos y cambiantes y en este proceso entonces tenemos que por fin también comprender que nuestro estado vibratorio va a afectar a todos aquellos con quienes nosotros estemos. De ahí parte prácticamente todo el principio de la alquimia en esa visión en la que los antiguos trataban de encontrar el Santo Grial, esa posibilidad de transmutar el metal en oro y es el secreto de entender que detrás de esto hay una verdadera reflexión bien interesante que tenemos que hacer. Así que decir que tu estado vibratorio, la manera en que te estés moviendo internamente puede afectar a todo el que está a tu alrededor, a tu entorno y a quienes te siguen en ese entorno, ya de por sí es un paso gigantesco que estamos dando adelante. Por eso la persona que pretende sanar y sanarse tiene que llevar su energía a un estado infinitamente más coherente. Recuerden, hablar de coherencia significa que debemos coincidir entre nuestros pensamientos, nuestros actos y nuestros sentimientos. Cuando eso pasa, entonces lo que empieza a revelarse en cada uno de nosotros es absolutamente fantástico, ¿no? Aquí tengo que hacer una pausita muy especial. Un saludo para Olguita Montoya desde Panamá también. Y qué rico que estés por aquí. Bueno, entonces ese sanador lleva su energía a un estado mucho más coherente y eso es lo que tenemos que hacer nosotros para poder dar ese paso gigantesco en la alquimia de la vida para poder conquistar nuestro cuerpo físico, ascender al cuerpo de las emociones, llegar al cuerpo mental y por supuesto ir hacia la conquista del alma y de lo que está mucho más allá. Es entender que tenemos que tener esa mente pura y coherente
para mantener el estado vibratorio correcto. Si todo es vibraciones, debe haber un estado vibracional en el que nosotros probablemente vamos a sentirnos tan bien con nosotros mismos y con el entorno que ahí empiezan a ocurrir los verdaderos cambios en nuestro interior. Así que de nosotros depende en gran parte que podamos generar esa coherencia, esa pureza de móvil, como le llaman los orientales, para ir en el avance hacia ese ser, digamos, por lo menos el aspirante a la iluminación. ¿Qué ocurre? El receptor también tiene que disponerse. Cuando nosotros estamos tratando de hacer algo por la salud del otro, el otro tiene que estar receptivo. Pero no lo miremos simplemente en aspectos de salud, mírenlo en cualquier aspecto de su vida. Ustedes están tratando de entablar un buen equipo de trabajo. Bueno, es necesario que haya un director de orquesta, pero que el equipo de trabajo esté receptivo y dispuesto a, por supuesto, empezar a transformarse desde el interior con su presencia, con sus actitudes y, ¿por qué no?, desde ahí empezar a cambiar por completo el panorama que le ocurre. Yo quiero empezar contándoles una historia de una paciente que llegó hoy por primera vez. Es una paciente que nos sigue por las redes hace un buen rato. Qué rico que hubieras estado siguiéndonos. Además que ella empezó a escuchar estas historias, se las contaba, las ha regado a algunas personas y de pronto llegó el momento en que ella misma también tenía que hacer su propia introspección. Esta mujer trabajó en la bolsa durante mucho tiempo. Fue un proceso complejo con todo el estrés que eso significa y bueno, con las dificultades que hubo con ciertas cosas a nivel de la bolsa hace algunos años. Pero digamos que siempre en sus palabras cargó mucho peso. Miren, esas son sus palabras. Cargó mucho peso. Y además de eso, hace parte de una familia numerosa en la que ella misma tomó la elección en algún momento determinado de cargar a muchos de los integrantes de su familia. No cargarla como si fuera una cosa compleja y dura, pero sí como algo que también representaba más peso. ¿Por qué les hago énfasis en la palabra peso? Porque miren, ¿qué hace una columna en un edificio? Soportar el peso para el que fue diseñado. Si fue diseñado para 5 pisos, pero le metemos 10 pisos, muy probablemente ocurra que sus simientes no van a ser suficientes y probablemente se va a derrumbar esa edificación. Eso fue exactamente lo que a ella le ocurrió. Años atrás le habían diagnosticado una enfermedad compleja. Muy bonito, porque en sus palabras ella dice, es que para mí eso nunca existió, estoy demasiado bien de eso. En efecto, sus controles muestran que sí, es una enfermedad degenerativa, pero afortunadamente, aparentemente sin ningún tipo de secuela. Pero lo que sí ocurrió es que después de cargar tanto peso, ella hace un colapso literal de sus vértebras L4 y L5, es decir, de la quinta vértebra lumbar. Cuando yo digo se colapsa, se aplastó precisamente como consecuencia seguramente de estar cargando no tanto solamente peso físico como tal, que también lo hizo, pero también encontrando un territorio propicio para alguien que había cargado el peso de muchos y que por supuesto llega un momento en que se hace, digamos que insuficiente su capacidad para soportar ese peso que ella misma decidió echarse encima. Me encantó. ¿Y por qué les estoy trayendo esta historia? Porque yo les decía, el receptor tiene que disponerse a recibir lo que quiere y necesita recibir. Entonces, ¿qué pasa? Que esta mujer, yo la encuentro hoy, llega a la consulta en silla de ruedas, ni siquiera yo diría en silla de ruedas, yo diría que en cama de ruedas, porque estaba acostadita y porque le daba mucha dificultad levantarse. A ella le hicieron una intervención quirúrgica donde le afirmaron sus vértebras lumbares para tratar de mantener esa estabilidad en su columna lumbar, pero aún así, días después, ella, por el dolor, literalmente no puede caminar, porque intenta pararse un rato e inmediatamente el dolor se hace insoportable. ¿Qué pasa? Cuando nosotros aprendemos a comprender lo que hay detrás de esto que les estoy mencionando, empezamos a darnos cuenta también que empiezan a ocurrir cosas realmente significativas. Ella empieza a darse cuenta y la actitud de ella al entrar a la consulta es:
yo sé que voy a caminar muy pronto, no me cabe la menor duda, estaba en una alegría que a mí me daba hasta cierta vergüenza estar en este rol que estoy desempeñando como médico, pero porque veo que depositan tremendamente su fe y casi que sin ningún tipo de condicionamiento. Esto es muy bello, porque alguien que llega en esa actitud ya está ganando por lo menos el 80% de su proceso de recuperación. Realmente no somos nosotros los médicos. Nosotros los médicos somos si se quiere, un, entre comillas, accidente entre lo que está ocurriendo con nuestros pacientes y esa fuerza superior que nos ayuda o que nos utiliza a nosotros seguramente como canales de cosas mucho más grandes. Entonces, cuando el receptor está dispuesto, pues obviamente también tiene que poner de su parte para cambiar su estilo de vida, y eso implica ya vibrar diferente. Vibrar diferente no necesariamente es llevar una vida de monje, ni vestirse como un tibetano, ni nada de estas cosas. No, vibrar diferente es cambiar la posición del observador para que el observado cambie y empezar a elevar sus frecuencias. Esas frecuencias que se van elevando entonces logran hacer que nosotros comprendamos que la primera herramienta en los procesos de recuperación, de sanación, insisto, en todos los aspectos, no simplemente en el aspecto de salud como tal, sino en toda la integralidad que eso incluye. Y la mejor herramienta es nuestro propio cuerpo, y por lo tanto debemos tener una vibración pura en esa herramienta, pero también en las herramientas que utilicemos. Nosotros como sintergéticos utilizamos el láser, el polaroide, los filtros, los campos magnéticos, etcétera. Pero detrás de todo esto, lo que estamos haciendo es utilizar desde la sana y pura intención todos los instrumentos que podamos tener a la mano. El hecho de que alguien utilice una gema y le tenga, digamos que una fe importante y una actitud frente a esa gema para generar un efecto, pues va a originar cosas bastante especiales, bastante especiales. Saludos también a ti, Santi Muñoz. Esos aditamentos, llamémoslo, que nos están ayudando a mejorar nuestro instrumento, van a hacer que nosotros comprendamos que hay que sanar la causa raíz para que el cuerpo sane también. Eso es lo que se conoce como la causa conflictual o el cauce conflictual, el origen de lo que dio formación a esto que estamos expresando en lo físico y que por supuesto se empieza a revelar de una manera. Si entendemos que todo es vibraciones, vamos a entender que hay sistemas de curación en muchas cosas. Por ejemplo, la luz es vibración, el sonido es vibración. Ojo, el sonido puede percibir hasta 10 octavas de vibración sonora. Eso es una cosa casi que escandalosa, pero es fascinante, porque ese sonido nos está diciendo que incluso es 10 veces mayor que nuestra capacidad visual. Si nosotros recordamos, en cada una de nuestras celulitas de los glóbulos rojos, por ejemplo, tenemos moléculas de cristales, de silicia, por ejemplo, que cuando son sometidos a una vibración determinada, se cambia por completo la forma y la disposición de esa forma al interior de la célula como tal. Entonces, si eso lo tenemos claro, tenemos que interpretar también que instrumentos de sonido, aquellos chamanes, por ejemplo, que lograban con el tambor generar un ritmo y un cántico específico, pueden modificar por completo estas vibraciones en el cuerpo físico denso. Hans Jenny habló de una cosa que se llama simática. Los invito a que miren esto a través del internet porque es bien interesante y van a entender lo que les voy a comentar. Él lo que hace es que dispone un polvillo de cuarzo en un platón, y ese platón lo somete a un sonido que va variando de tonos graves a tonos agudos, e inmediatamente las partículas de cuarzo se organizan de unas maneras absolutamente impresionantes. Los invito a que algún día hagan esa experiencia ustedes mismos, porque esos polvillos de cuarzo se empiezan a organizar de forma armónica de acuerdo al sonido que estén escuchando, y forman rombos, después forman estructuras ovoides, después forman estructuras mucho más complejas, y eso es exactamente lo que ocurre en nuestro cuerpo cuando es sometido a un estímulo frecuencial, por ejemplo, el caso del sonido. Entonces tenemos que decir finalmente que que la salud no es otra cosa que el equilibrio físico, mental
emocional en la búsqueda de esa conexión con el alma. Y si eso es así, si estamos buscando el equilibrio, entonces tenemos que entender primero que cualquier cosa, que somos seres multidimensionales y multivibracionales. Esto lo dice muy claramente una doctora que se llama Teresa Boulard. Los invito a que la miren también porque tiene cosas bien interesantes y bien motivadoras. Entonces es ahí donde empezamos a entender que los cánticos y los ritmos no solamente nos sincronizan, nos llevan en unos ritmos específicos, esto es el tiempo, sino que nos sintonizan, hacen que se encuentre la frecuencia precisa para entrar en un estado ampliado de conciencia. Eso es lo que hacen los ritmos y los cánticos en determinadas tribus de chamanes y gente que utiliza este tipo de sanación y elementos de curación que realmente pueden ser muy significativos. Vamos entendiendo hasta ahí que la vida es vibración. Hacemos un paréntesis para poder avanzar y entonces ahí sí aunar estos conceptos a lo que sigue, que me parece súper interesante. Casi todas las culturas hablan de 4 pilares: el agua, la tierra, el fuego y el aire, que al final entonces se unen en un 5.º elemento, en este caso sería el éter. Eso es justamente lo que nos muestra nuestra visión ayurvédica. En la acupuntura hay una visión muy similar en la que el aire está representado por el metal y básicamente es más o menos la misma estructura la que estamos viendo aquí. Pero entendemos que entonces hay esa estructura de la cruz, que también tiene un significado, 4 pilares que se reúnen allí donde confluyen esas dos, el perpendicular y el horizontal, y allí donde confluyen, ahí precisamente se encuentra ese elemento de conjunción, que en nuestro caso es el éter, que dicho de otra manera es la conciencia. Entonces, desde la alquimia misma se habla de que hay 4 estados muy importantes. Ellos hablan, se los voy llevando poco a poco porque esto de verdad a mí me parece encarretador. Ellos hablan de que hay un primer estado, que es el del nigredo. Y el nigredo está en relación con la disolución de la materia, con la putrefacción, pero una putrefacción que no es por cualquier cosa, sino buscando precisamente que a través de eso vayamos llegando en ese proceso de inicio hacia la búsqueda del oro, en aquello de la alquimia perfecta, que era convertir el metal en oro. Entonces, nosotros también vamos pasando por un estado de nigredo, de disolución de la materia prima. El 99% del tiempo estamos metidos en el cuidado de nuestra materia física densa, que hace que nos olvidemos de aspectos infinitamente más relevantes, como lo vamos a ver. Y entonces es necesario que hagamos una especie de proceso de putrefacción, entendido como esa posibilidad de ir cambiando la composición que nosotros tenemos, modificando la estructura como tal, para que a través de ese nigredo, que entre otras cosas los alquimistas dicen que está regido por el planeta Saturno, que representa el plomo, que representa la luna menguante, que es donde se inicia todo el proceso, y por eso desde allí, desde el nigredo, cada uno empieza a hacer su propio proceso de esa luna menguante, donde ya estamos entendiendo que es necesario conectarnos con el arquetipo del destructor, que nos va a ayudar a destruir cosas que teníamos prehechas y modelos determinados para poder empezar a soñar con construir el otro arquetipo, otra imagen completamente diferente, que lleva a que rescatemos también una lección fundamental de vida, que es la originalidad, la autenticidad. El nigredo entonces es esa posibilidad de la purificación, donde pasamos de las sombras, de la depresión, de la melancolía, de la angustia existencial, a entender que allí reside precisamente el Dios de la muerte, como lo dicen los alquimistas, pero el Dios de la muerte a lo que nosotros no debemos ser y a lo que es necesario que modifiquemos en nuestra estructura de vida. Por eso es necesario morir continuamente a lo que no somos para poder nacer
a lo que somos. Visto de esta manera, el nigredo representa la fertilidad, ese nuevo comienzo que partimos desde ese inframundo hacia la liberación. Y en ese camino de ascenso vamos encontrando que tenemos que empezar por diluir literalmente la materia. Cuando se diluye la materia, estamos dejando atrás lo que nos pesa, lo que es denso para nosotros, lo que no nos permite avanzar, lo que nos frena en el camino de ascenso, lo que nos ancla al pasado, lo que tenemos que soltar, liberar para poder empezar a encontrar la verdadera libertad que nos espera ya al fondo. Esto es muy importante porque es de verdad demasiado interesante. Allí, ¿qué pasa? Pasamos a un segundo estado. Entonces, el primero, el nigredo, el segundo se le conoce como el estado de albedo, que es el estado de la purificación y la elevación de las vibraciones. Cuando entendemos esto de que vamos a elevar las vibraciones, vamos a entender que ya tenemos que pasar de las emociones densas, de las emociones complejas, la rabia, la ira, el resentimiento, el odio, todas estas cosas, a la purificación que hace que se eleven dichas vibraciones, y por eso se le llama al albedo la radiación solar reflejada, la iluminación del suelo, allí donde la sustancia a transmutar se encuentra en un estado ya más o menos líquido, que además representa por el Ayurveda la adaptación, que generalmente está en el color blanco representada, y ese albedo está representado por Venus como planeta, por la luna nueva, porque es un renacimiento que invita a la introspección. Por eso nuestros ancestros eran demasiado observadores de las lunas y sabían cuándo sembrar y cuándo no, pero lo propio ocurre para nosotros como seres individuales que estamos empezando a hacer esas modificaciones. Entonces llevamos el nigredo, el albedo, y viene el citrinitas, que es el cambio hacia el amarillento, el citrino, que hace que empecemos realmente a transmutar la plata en oro, y aquí empezamos a entender esta cosa tan bella que es como el amanecer de la luz solar. Es una especie de luna de transición en la que vamos llegando finalmente al rubedo, que es el cuarto estado, rubedo. Todo esto desde la visión alquímica de las cosas, que nos invita a finalizar el gran trabajo que estábamos haciendo. El rubedo ya es el rojo, es la última fase para pasar del metal al oro, y es entonces cuando descubrimos nosotros que podemos hacer todo ese movimiento de transformación, de ir hasta lo más profundo de los infiernos en nuestras experiencias del día a día, esas que nos duelen, nos angustian, pero que finalmente entendimos que eran necesarias para que empiece a generarse ese líquido rojo brillante que nos invita a pensar que ya estamos renaciendo a un nuevo ser, y por eso este rubedo está en relación con Júpiter, con el Sol creciente, y que está haciendo que nosotros ya finalmente culminemos el trabajo en esa luna llena que nos invita a entender que tenemos que pasar entonces de ese plano físico denso a entender que ya tenemos que vibrar en planos superiores. Entender, por ejemplo, que solamente usamos cerca del 10% de nuestro ADN. Quienes vieron la película Lucy, no sé si se acuerdan, en la que actuaba Morgan Freeman, una actuación monumental. En esa película, los invito a que la vean a quienes no, se mostraba entonces cómo se utilizaba el 100% del cerebro, y entonces se desarrollaban habilidades como la telepatía, la clarividencia, la telequinesis, todo este tipo de habilidades absolutamente maravillosas que podemos llegar a conquistar algún día, entendiendo que si tenemos que pasar de esos elementos, vamos a tener que también adoptar nuestra tierra como la vida física, el agua como la emoción y las intuiciones que se empiezan a desarrollar desde allá, el aire como la mente, los pensamientos que tienden a purificarse, pero habiendo pasado a través del fuego, que representa también la pasión, la voluntad, el propósito, las ganas, el entusiasmo. Cuando ese fuego en nuestro interior arde, realmente empieza a ocurrir la verdadera
alquimia de nuestro ser, porque estamos creando el verdadero nuevo ser. Entonces, en el centro de esa cruz, como lo decíamos, está el Espíritu, es como la semilla de la divinidad. Por eso es volver al centro. Esto tiene una representación muy importante, la cruz, porque en el centro habita ese ser maravilloso. Dios habita en el silencio, nos lo hemos dicho varias veces, y podemos empezar a entender que desde ahí, desde ese Espíritu que habita en nosotros, podemos ser realmente, no solamente autocurativos, sino autorregeneradores. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de regenerarse en la gran mayoría de las circunstancias, y de nosotros depende cómo entendamos la cruz. Si la entendemos simplemente como un peso, nos vamos a quedar en la materia densa, pero si la entendemos como la posibilidad de transmutar, vamos a hacer esa elevación en nosotros y vamos a encontrar lo que Masaru Emoto llamaba el Hado con H. Y ese Hado con H es, tratando de interpretarlo, algo así como la divinidad que rige la vida, el buen destino, lo que realmente somos en esencia, y por eso el hado es la esencia central que fluye en nuestros átomos físicos, en nuestro ADN, en nuestra constitución más integral. Cuando descubrimos que podemos conectarnos con ese hado, empezamos a descubrir también que hay 4 fuegos que nos invitan a modificar. Por eso el fuego es el elemento de la alquimia tan importante que siempre hemos visto. Cuando uno está viendo la chimenea, realmente queda como ensimismado con esto y empezamos a encontrar que son cosas reveladoras. Entonces existe un fuego elemental, que es el que conocemos común y corriente, el que ustedes se quedan mirando en la llamita de la vela, el que están viendo por allá en ese adornito que hay aquí en mi consulta. Ese es el fuego común y corriente, es el fuego ardiente que conocemos común y corriente de la chimenea. Pero después viene lo que se llama el fuego secreto de los alquimistas, que para poder sanar, entonces empiezan a entender que ese fuego secreto está entre la realidad mental y la realidad física. Ese ya es un fuego mucho más depurado, si se quiere, y es un fuego que nos acerca a una cosa fundamental, que es el tercer tipo de fuego, que es el fuego central, que se encuentra en el centro de la materia misma. Algunos dicen que esa es la firma de Dios en la materia. A mí eso me parece bellísimo, esa expresión medio poética, entender entonces cómo la firma de Dios puede estar en la materia, y cómo cuando empezamos a intentar llegar al fuego central, a ese que compone la esencia misma de la materia, es ahí donde realmente empieza el verdadero cambio. Allí es donde nos empezamos a encontrar ya con el fuego celestial. Recuerden, fuego elemental, súper importante, fuego secreto, fuego central y ese fuego celestial, que es el poder puro de la voluntad divina, de la voluntad de Dios en nosotros, en la que cuando nosotros realmente entendemos y confiamos en esa fuerza superior, podemos empezar a sentir el verdadero cambio que empieza a ocurrir en nuestro interior, y desde allí ya empezamos a darnos cuenta que es posible verdaderamente una alquimia. Me encanta ese fueguito que nos puso allí Margarita, porque eso es lo que estamos haciendo, realmente estamos generando ese fuego interior. Pasar por todos estos estados, el nigredo, el albedo, el rubedo, todas esas cosas que ya dijimos, pasar por estos 4 fuegos, pasar por esas vibraciones de los sonidos, la luz, de los campos magnéticos, entender que esas frecuencias conforman nuestra verdadera integridad, ese yo que somos cada uno de nosotros, es entender esa frasecita, yo soy ese yo soy yo. Es decir, que somos uno con el Espíritu, que el Espíritu habita en nosotros, pero que está esperando que nosotros entremos en el proceso del silencio interior para poder llevar a cabo la verdadera alquimia, en la que vamos a transmutar al ser que se ancló en el pasado, en el que todo pesa, a ese ser que vive en su eterno presente, que lo disfruta, que se lo goza y que desarrolla desde su cuarto centro la verdadera felicidad, la verdadera alegría sublime que habita en él. Bueno, ahí vamos terminando. Yo les tengo varias noticias hoy muy especiales. El miércoles vamos a tener una especie de doble jornada.
A la 1 de la tarde tengo el honor de ser invitado a un live a través de la Asociación Internacional de Sintergética, en el que vamos a hablar de la lógica del corazón que la razón desconoce. Yo no sé qué es eso, pero es que vamos a hablar de eso. Entonces ahí estaré a la 1 de la tarde por el canal de Sintergética. Les estaré llevando o les estará llegando la invitación a través de lo que hacemos aquí en Instagram y por supuesto que vamos a compartirlo con ustedes. Pero ese mismo miércoles, recuerden, eso es miércoles 15, ese mismo miércoles a las 6 de la tarde, con expresión a través de YouTube, vamos a tener también un encuentro. Ya habíamos hecho un encuentro con estas chicas, es muy especial, y ahí vamos a hablar de la magia de las palabras. Y como si fuera poco, les tengo una súper invitada para este próximo jueves. Ya me autorizó a decirlo aquí al aire. Es María C. Yo los invito a que busquen @María C por Instagram. Y no les quiero dar más pistas porque viene una sorpresa muy especial con esta mujer que es extraordinaria y con una historia de vida que yo creo que nos va a ayudar a comprender muchísimas cosas. Así que ayúdenme a regar el chisme porque vamos a llegarle a mucha gente a través de ese live. Y yo sé que esto va a servir para modificar muchas vidas, que es lo que finalmente estamos buscando acá. Así que miren pues todas las invitaciones que tenemos. Vamos a terminar haciendo la meditación de hoy. Nos llevamos las manos al corazón, al cuarto centro, a ese centro de la alquimia, a ese sitio donde el espíritu encuentra su centro o donde nosotros nos centramos en el espíritu y de esta manera volvemos a la esencia misma, a lo que realmente habita en la semilla en nuestro interior. Respiramos lenta y profundamente. Disfrutando mucho de cada movimiento de inhalación, de la pausa, de la expiración y reconociendo esa especie de 8 que se hace en ese movimiento desde la respiración abdominal, luego al tórax haciendo la pausa y luego descendiendo o exhalando, dejando el aire de nuestros pulmones y luego el del abdomen, repitiendo ese 8 que continuamente está recordándonos la figura de la lemniscata, del infinito que habita en cada uno de nosotros, y ahí conectamos entonces con ese pensamiento semilla que vamos a elegir para hoy, que es la palabra alquimia, donde a través de ese fuego interior vamos a conocer y a entender por fin esa relación entre nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo mental, para llegar una vez más al contacto con el alma y con el espíritu. Respiramos lenta y profundamente, mientras que visualizamos cómo se da esa alquimia en nuestro interior y empezamos por ese movimiento de putrefacción, de disolver la materia densa. Y cuando hablo de disolver la materia densa, es aquello denso que nos ocupa, esa preocupación, esa angustia, esa ansiedad que posiblemente se está reflejando en nuestro cuerpo físico, y visualizamos como si esa parte densa pero pesada se estuviera diluyendo en este momento y poco a poco volviendo a generar la fertilidad, así como abonamos cuando fabricamos esos principios a partir de las sustancias de desecho naturales, y vamos formando el compost para nuestro cuerpo y nuestra alma, y de esta manera conectarnos al final con el espíritu, que sería la tarea lograda, ese estado en el que encontramos la máxima expresión del ser. Visualizamos entonces cómo pasamos luego de ese estado de putrefacción hacia la fertilidad, hacia el nacimiento de una nueva posibilidad, hacia la posibilidad que existe en nuestro interior de generar ese nuevo ser. Y por supuesto imaginamos que eso que teníamos denso, que nos estaba preocupando, se va soltando, se va diluyendo para dar paso a algo mucho más amable, a algo que va perdiendo peso y que se va elevando en su nivel vibracional, para entender que ya empezamos a ocupar también unos cuerpos más sutiles que nos permiten ir en la conquista de los diferentes chakras o centros de energía, alivianando las cargas, elevando nuestras vibraciones y conectándonos
con ese ser que somos a partir del ascenso de los primeros centros, pasando y haciendo el proceso de transformación y luego el de transmutación hacia nuestro corazón, a nuestro centro, en el que en este camino ya empezamos el ascenso puro con esa sana intención de conectarnos con el corazón, con el centro del amor, donde ocurre la verdadera alquimia y donde nos preparamos a ascender por ese cuello de botella y lograr conquistar ese polo neurosensorial, esa nuestra cabeza, donde habita nuestra capacidad de raciocinio, donde también registramos nuestros ancestros en el reino mineral, en el cerebro reptil, en el reino vegetal y mamífero, en ese cerebro mamífero en el que ya aprendimos a dosificar la luz y enrollarnos en nosotros mismos para almacenar la información, para luego ascender a ese reino de lo humano en la corteza cerebral, y al formar ese triángulo entre el cerebro reptil, el cerebro mamífero y el cerebro humano, nos disponemos a que se encienda ese color citrino en nosotros que nos prepara a despertar el sol interior que habita en nosotros, ese sol que nos invita a entender que era perfectamente posible convertir el metal en oro y que ese oro está representado por nuestra despertar de conciencia, por la brillantez y por la coherencia de nuestros actos que llevan a que despierte en nosotros ese loto de los 1000 pétalos en la coronilla y podamos conectarnos con el alma misma. Respiramos nuevamente lenta y profundamente, disfrutando de este momento, disfrutando de esa alquimia que ocurre en nosotros y que debemos repetir varios días para poder alcanzar ese fuego interior, ese fuego celeste que se conmuta o se relaciona con el fuego central de la materia para alquimizar verdaderamente nuestra materia y dar paso a lo que en verdad somos, a esa semilla que germina día a día con el reconocimiento de una misión profunda, válida y verdadera, que fue la que decidimos asumir como los seres humanos que habitamos en este cuerpo. De nuevo respiramos profundo. Y vamos poco a poco conectándonos con lo que somos, con este momento, con este aquí y ahora. Y a recordarles una vez más, el miércoles doble jornada, 1 de la tarde con la Asociación Internacional de Sintergética, a las 6 de la tarde por el canal de YouTube. Les estaré mandando el link y lo colgaremos aquí en Instagram con la gente de Conexpresión, en la que vamos a hablar de la magia de las palabras. Y el jueves próximo con esa invitada súper especial que es María C. Insisto, búsquenla como @María C y se van a dar cuenta de la sorpresa maravillosa que tenemos para el jueves. Bueno, un saludo muy especial a María Eugenia López, a María C 176, a Evesa, Rocío Martínez, Miriam Susana 1773, Honorina Zuliani, Catalina Osorio, Leonardo Chaparro, siempre es un placer verte por aquí. También a Jimena Bravo, Pao, Dani, en fin, un saludo muy muy especial para todos ustedes. Insisto, les pido que esto se convierta en esa red que ya llegamos a construir entre todos, porque insisto, esto es de todos ustedes. Compartamos esto para que muchos otros tengan la oportunidad de beneficiarse. Chao, chao, nos vemos entonces el próximo miércoles inicialmente. Un abrazo.